Mi madre se alió con mis suegros para obligarme a criar a los gemelos de la amante de mi esposo, y usó a su iglesia para avergonzarme, así que les preparé un folleto de oración muy especial. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El motor del auto estaba apagado, pero el silencio dentro del habitáculo era más ruidoso que cualquier motor. Afuera, el sol de la tarde bañaba las calles de un tono dorado y perezoso, pero dentro de mi Lexus, el aire era frío y denso. Mi hija menor, Sofía, estaba acurrucada en el asiento trasero, sus pequeños hombros todavía temblando por los sollozos que habían cesado hacía apenas unos minutos. El conejo de peluche que había ganado en el mercado yacía olvidado a su lado, con sus ojos de botón mirando fijamente al vacío. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla de mi teléfono, una pantalla que se había convertido en un portal al infierno personal que mi propia madre había construido para mí. Los mensajes seguían llegando, cada notificación una pequeña puñalada en una herida que ya no sabía cómo cerrar. Eran de su círculo de la iglesia, sus hermanas en Cristo, mujeres que me habían visto crecer y que ahora me juzgaban con la furia de inquisidoras. Un mensaje de doña Elodia, la líder de su grupo de oración, brillaba con veneno piadoso: una mujer sin caridad no encontrará paz en el reino de Dios. Rezaremos por tu alma endurecida, Alondra. ¿Mi alma endurecida? La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme con ella. ¿Dónde estaban sus oraciones cuando mi esposo, Horacio, destrozaba nuestro matrimonio? ¿Dónde estaba su caridad cuando descubrí que no solo me había traicionado, sino que había creado una vida entera a mis espaldas? Deslicé el dedo, pasando por encima de emojis de manos rezando y citas bíblicas que se sentían como piedras lanzadas a mi cara. Y entonces, vi el golpe final. El mensaje de ella. De mi madre. Leonor. No era largo. Las peores sentencias nunca lo son. Has llenado de vergüenza a esta familia. Has deshonrado la memoria de tu padre y has escupido sobre todo lo que te enseñé. Para mí, estás muerta. Leí las palabras una y otra vez. Muerta. Esa era la palabra que había elegido. No decepcionada, no herida. Muerta. La finalidad de esa palabra me golpeó con una fuerza física, robándome el aire. Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente ardiente. El olor a coche nuevo, una de las pocas cosas que me había comprado para mí misma después de la separación inicial, ahora olía a plástico y a fracaso. Miré por el retrovisor a Sofía. Su rostro estaba manchado de lágrimas y chocolate del mercado. Tenía solo 14 años. 14. Y acababa de ser acorralada y sermoneada por un grupo de extrañas sobre su deber de ser una buena hermana mayor para los hijos de la amante de su padre. Mi hija mayor, Camila, de 16, estaba sentada a mi lado, rígida como una estatua, su mandíbula apretada con una furia que reflejaba la mía. «¿Estás bien, mami?», susurró Camila, su voz apenas audible. No, no estaba bien. Estaba a kilómetros de estar bien. Estaba en un lugar oscuro y furioso que no sabía que existía dentro de mí. Pero no podía decírselo. No a ellas. Ellas necesitaban que yo fuera la arquitecta, la que diseña soluciones, la que construye muros para protegerlas. Y en ese momento, me di cuenta de que los muros que había construido ya no eran suficientes. Mi madre no estaba simplemente golpeando la puerta, estaba trayendo una bola de demolición, con toda su congregación animándola. Y una arquitecta sabe que cuando los cimientos están comprometidos, a veces, la única solución es demolerlo todo y empezar de nuevo. Encendí el motor. El suave ronroneo fue el primer sonido que rompió el silencio opresivo. «Vamos a casa», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Tengo que hacer unos planos». Hace 3 meses, el teléfono sonó en medio de la noche. Eran las 2:17 de la mañana, un hecho que mi cerebro registró con una claridad clínica y desapegada.
Estaba en mi estudio, rodeada de los esqueletos de mis proyectos, maquetas de edificios, rollos de planos y el suave zumbido de mi computadora. El trabajo se había convertido en mi refugio, el único lugar donde las líneas eran rectas y los ángulos tenían sentido. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Dudé. Desde que Horacio y yo habíamos iniciado los trámites de divorcio, las llamadas a deshora solían ser él, borracho y alternando entre súplicas empalagosas y acusaciones viciosas. Pero algo en la insistencia del timbre me hizo contestar. La voz al otro lado era monótona, oficial. Un oficial de policía. Usó palabras como accidente, fatal, carretera a Cuernavaca. Mi mente procesaba la información, pero mis emociones se negaban a participar. Era como ver una película sobre la vida de otra persona. Señora Alondra Cervantes, preguntó la voz. Era la esposa de Horacio Villa, ¿correcto? Soy su esposa, respondí, la palabra sintiéndose extraña y falsa en mi boca. Estamos en proceso de divorcio. No sé por qué añadí eso. Quizás fue un instinto de distanciarme, de crear una barrera entre la mujer que era ahora y la que había sido durante 23 años. El oficial continuó. Hubo otro vehículo involucrado. Una mujer. Su nombre era Itzel. No, esperen, ese era el nombre de la hermana. La mujer se llamaba, no importaba. También había fallecido. Y luego, la parte que hizo que el suelo bajo mis pies se convirtiera en arena movediza. Había 2 infantes en el vehículo, señora. Gemelos. Milagrosamente, están ilesos. Colgué el teléfono. No dije gracias, no dije adiós. Simplemente presioné el botón rojo. Me quedé mirando la pared de mi estudio, una pared que yo misma había diseñado para que captara la luz de la mañana. En ella colgaba una sola fotografía enmarcada, mis hijas y yo en la playa, el año anterior, justo antes de que todo se derrumbara. Horacio no estaba en la foto. Él había dicho que tenía una junta de trabajo ese fin de semana. No lloré. No sentí el agudo pinchazo del dolor que uno espera sentir. En su lugar, sentí un vacío inmenso, un silencio que lo consumía todo. Era el silencio de 23 años de risas, discusiones, planes y promesas, todo evaporándose en un instante. Pero debajo de ese silencio, había algo más, algo que me avergonzaba admitir incluso a mí misma, un susurro de alivio. El divorcio había sido una guerra de trincheras. Horacio, el hombre encantador y carismático que todos conocían, se había transformado en un extraño cruel. Había intentado sacarme de mi propia casa, la casa que yo había heredado de mi padre y remodelado con mis propias manos. Había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que contenía el dinero para la universidad de las niñas, para financiar su nueva vida, su nueva familia. Me levanté y caminé hacia la gran ventana de mi estudio. Daba al jardín, un espacio que había cultivado con el mismo cuidado que mis diseños. La luna llena iluminaba las bugambias, sus flores de un fucsia intenso incluso en la oscuridad. Pensé en esos bebés. Los hijos de Horacio. Los hijos de la mujer que era apenas unos años mayor que mi propia hija. Eran reales. La prueba viviente de que mi matrimonio no había sido solo una mentira reciente, sino quizás una larga y elaborada farsa. El alivio se desvaneció, reemplazado por una ola de náuseas. No era por la muerte de Horacio. Era por la complejidad del desastre que me había dejado. Él se había ido, escapando de las consecuencias de sus actos de la manera más definitiva posible. Y yo, la arquitecta, la constructora, me quedaba aquí, entre los escombros, con la tarea imposible de limpiar un desastre que no era mío. El silencio de la noche ya no se sentía vacío. Se sentía pesado, premonitorio, como la calma antes de una tormenta mucho, mucho peor. La memoria es una arquitecta traicionera. A veces construye muros para protegerte, y otras veces, te encierra en habitaciones que preferirías olvidar. Mientras el drama con mi madre se intensificaba, mi mente seguía abriendo puertas a ese museo personal del dolor, exhibiendo las piezas de la traición que había ignorado durante demasiado tiempo. La pieza más antigua y dolorosa estaba en el baño de nuestra antigua recámara, 14 años atrás.
Acababa de descubrir que estaba embarazada de Sofía. Fue un shock. Habíamos acordado, o eso creía yo, que con Camila era suficiente. Mi carrera como arquitecta finalmente estaba despegando. Había conseguido mi primer gran proyecto en solitario, un pequeño hotel boutique en San Miguel de Allende. Un segundo hijo no estaba en los planos. Horacio se mostró extasiado. Es una bendición, mi amor. Un hermanito para Cami. Su alegría era tan abrumadora que me sentí culpable por mi propia ambivalencia. Pero una pequeña duda, una astilla bajo la uña de mi intuición, no me dejaba en paz. Yo era meticulosa con mis pastillas anticonceptivas. Las tomaba a la misma hora todos los días. Era tan parte de mi rutina como cepillarme los dientes. Una noche, mientras Horacio dormía, fui al botiquín. Saqué el paquete de pastillas. Bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, algo parecía extraño. El sello de la caja nueva que había empezado esa semana estaba ligeramente rasgado. Lo abrí. Dentro, el blister de plástico parecía intacto, pero al examinarlo más de cerca, vi que una de las pequeñas burbujas de una de las píldoras activas había sido perforada por detrás con algo muy fino, como una aguja, y luego sellada torpemente con una gota de pegamento transparente. El aire se escapó de mis pulmones. Saqué la pastilla. Se deshizo en mi mano, convirtiéndose en un polvo blanco y azucarado. Era un placebo. Alguien las había cambiado. Esa noche no dormí. Me senté en mi estudio, con la pequeña pastilla de azúcar en un pañuelo sobre mi escritorio, y esperé a que saliera el sol. Cuando confronté a Horacio a la mañana siguiente, primero lo negó. Se hizo el ofendido, el herido. ¿Cómo puedes pensar eso de mí, Alondra? Que yo te engañaría así. Pero yo no cedí. Puse la evidencia sobre la mesa de la cocina, junto a su taza de café. Su fachada se derrumbó. Sus hombros se hundieron y evitó mi mirada. No fui solo yo, susurró, y esas 4 palabras fueron peores que cualquier mentira. Tu madre, ella me ayudó. Dijo que un hombre necesita hijos. Que tú estabas siendo egoísta con tu trabajo, que te estabas volviendo demasiado moderna. Mi madre. Leonor. La que me había sostenido la mano durante el parto de Camila. La que me traía caldos de pollo cuando estaba enferma. La que, aparentemente, creía que mi cuerpo y mis decisiones no me pertenecían. Creía que tenía el derecho de conspirar con mi esposo para violar mi autonomía de la manera más íntima posible. Ella solo quiere lo mejor para nosotros, para la familia, intentó excusarse Horacio. Lo miré, y por primera vez, no vi al hombre del que me había enamorado. Vi a un extraño. Un cómplice. Un hombre débil que se había dejado manipular por una mujer cuya visión del mundo estaba anclada en un siglo pasado. Perdoné. O mejor dicho, enterré. Enterré la traición bajo las capas de la vida cotidiana, los pañales, las noches sin dormir, los proyectos de arquitectura, las fiestas de cumpleaños. Convencí a mí misma de que había sido un error, un acto desesperado de una madre que no entendía mi mundo. Pero no fue un error. Fue la primera piedra. La primera piedra en el muro de mentiras y manipulación que, 14 años después, finalmente se estaba derrumbando sobre mí. La pieza más reciente de mi Museo del Dolor no era un recuerdo lejano, sino una herida abierta y sangrante. Fue la tarde en que mi mundo, ya inclinado precariamente, se partió en 2. Había llegado a casa después de una reunión tensa con los abogados del divorcio. La casa estaba en silencio, lo cual era extraño para una tarde de viernes. Encontré a Camila y a Sofía en la habitación de Camila, sentadas juntas en la cama, sus rostros pálidos y sus ojos enrojecidos. ¿Qué pasa, mis amores? ¿Sucedió algo?, pregunté, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Camila, siempre la más fuerte, la que intentaba protegernos a todos, fue la que habló. Su voz temblaba. Mamá. Papá nos llevó a un lugar hoy después de la escuela. ¿A dónde?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. A un hospital, susurró Sofía, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Nos dijo que tenía una sorpresa.
que teníamos dos nuevos hermanitos. El aire se cristalizó en mis pulmones. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. ¿Qué quieren decir? Son gemelos, mamá, continuó Camila, su voz endureciéndose con ira. Están en incubadoras. La mamá de ellos está en otra habitación. Papá nos presentó. Dijo, niñas, conozcan a sus hermanos, Mateo y Lucas. Cada palabra era un golpe físico. Horacio no solo había tenido una aventura. No solo había tenido un hijo. Había tenido dos. Y había usado a mis hijas, a nuestras hijas, como peones en su juego enfermo. Las había llevado a conocer a los frutos de su traición antes de tener la decencia de decírmelo a mí. Nos hizo prometer que no te diríamos nada, sollozó Sofía, enterrando su cara en el hombro de su hermana. Dijo que era nuestro secreto. Que lo arruinaríamos todos si hablábamos. La rabia que sentí en ese momento fue algo primordial, volcánico. No era la rabia fría y calculadora que sentiría más tarde. Era una furia pura y protectora. La furia de una madre loba. Había cruzado una línea que nunca podría ser borrada. Había corrompido la inocencia de mis hijas, las había cargado con un secreto tóxico que ningún niño debería llevar. Las había convertido en cómplices de su propia destrucción familiar. Las abracé a las dos, sintiendo sus cuerpos delgados temblar contra el mío. Hicieron lo correcto al decírmelo, le susurré al pelo. Nunca es su culpa. La culpa es solo de él. Esa noche, cuando las niñas finalmente se durmieron, llamé a Horacio. No grité. Mi voz era peligrosamente tranquila. Llevaste a las niñas al hospital, dije, sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado, y luego, un suspiro de resignación. Así que te lo dijeron. No se puede confiar en nadie. ¿Cómo te atreviste? Mi voz se quebró por un segundo. ¿Cómo te atreviste a hacerles eso? Son sus hermanos, Alondra, dijo, con una arrogancia que me heló la sangre. Tarde o temprano tenían que saberlo. Quería que fuera un momento especial. Un momento especial. Había tomado la traición y la había envuelto en el papel de regalo de un momento familiar especial. En ese instante, supe que el hombre del que me había enamorado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. El divorcio ya no era una triste separación. Se había convertido en una misión de rescate, rescatar a mis hijas y a mí misma de la toxicidad de un hombre que había perdido por completo su brújula moral. Y esa misión, ahora, con el muerto, estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. El funeral de Horacio fue un espectáculo surrealista de hipocresía. Mi madre, Leonor, y mis suegros, Ramiro y Griselda, se aferraban unos a otros, formando un frente unido de dolor teatral. Recibieron las condolencias como si fueran los únicos deudos, mientras mis hijas y yo nos quedábamos en un segundo plano, observadoras silenciosas de un duelo que no sentíamos de la misma manera. 3 días después, se presentaron en mi casa. No llamaron antes. Simplemente aparecieron, como si todavía tuvieran algún derecho sobre mi tiempo y mi espacio. Los hice pasar al salón, la habitación más formal de la casa, un lugar que rara vez usábamos. Se sentaron juntos en el sofá grande, un triunvirato de juicio silencioso. Yo permanecí de pie, apoyada en el marco de la puerta. Era una táctica consciente, una forma de mantener mi poder, de dejar claro que esta era mi casa, mi territorio. Fue Leonor, por supuesto, quien rompió el silencio. Su voz era suave, casi melosa, el tono que usaba cuando estaba a punto de clavar el cuchillo. Alondra, hija, comenzó, hemos estado hablando. Ramiro, Griselda y yo. Y hemos estado rezando mucho. Ah, sí. ¿Y qué les ha dicho Dios esta vez?, pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. Leonor ignoró mi sarcasmo. Dios obra de maneras misteriosas, hija. La muerte de Horacio, y de esa pobre muchacha, es una tragedia. Pero ha dejado a 2 almas inocentes en este mundo. 2 bebés que no tienen a nadie. Tienen abuelos, respondí fríamente, mirando directamente a Ramiro y Griselda. Por ambos lados.
Griselda, mi suegra, se retorció las manos en el regazo. Alondra, querida, tú sabes nuestra situación. Vivimos en un apartamento asistido. Apenas podemos cuidarnos a nosotros mismos. Y los padres de la otra mujer, tienen sus propios problemas. Problemas que no son de mi incumbencia, dije. Fue entonces cuando Leonor se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los míos. No entiendes, Alondra. Es la voluntad de Dios. Esas criaturas son sangre de tu sangre. Llevan el apellido Villa. Tu deber como mujer de bien, como la viuda de Horacio, es acogerlos. Criarlos como si fueran tuyos. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. No era una sugerencia. Era una orden. Una orden envuelta en retórica religiosa. Mi deber, repetí, una risa amarga escapándose de mis labios. ¿Mi deber es limpiar el desastre que dejó tu yerno favorito? ¿Mi deber es tomar a los hijos de la mujer con la que me engañó y criarlos en la casa que él intentó robarme? ¿Ese es el deber que Dios me ha asignado, mamá? No hables así, siseó Leonor, su fachada de piedad resquebrajándose. Estás siendo egoísta. Solo piensas en ti misma. Esos niños son inocentes. Y mis hijas también son inocentes, mi voz se elevó, resonando en el salón silencioso. Y mis hijas, que fueron traumatizadas por su padre. Y mis hijas, cuyo fondo universitario fue saqueado para comprar pañales para esos bebés. ¿Quién piensa en ellas? ¿Quién piensa en su dolor? ¿Tú, mamá? ¿O ustedes? Lancé, girando mi mirada hacia mis suegros, que se encogieron bajo mi furia. Ramiro, mi suegro, finalmente habló, su voz temblorosa. Alondra, es por el bien de la familia. ¿Qué familia, Ramiro? Lo interrumpí. La familia que Horacio y ustedes destruyeron. Esa familia ya no existe. Ahora solo somos mis hijas y yo. Y mi única responsabilidad, mi único deber divino, es protegerlas. Y eso significa protegerlas de todos ustedes. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. La reunión ha terminado. Por favor, váyanse. Se levantaron, ofendidos y derrotados por el momento. Mientras pasaban junto a mí, Leonor se detuvo. Su rostro estaba a centímetros del mío. Te arrepentirás de esto, Alondra, susurró, su aliento olía a café y a amenaza. Le has dado la espalda a Dios y a tu familia. Y pagarás por ello. Vi cómo se alejaban, un frente unido de nuevo en su indignación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi cuerpo finalmente permitiéndose temblar. No era una amenaza vacía. Conocía a mi madre. La guerra no había terminado. Apenas había declarado su comienzo. Mi madre no es una mujer que acepte un no por respuesta. Para ella, un no es simplemente el comienzo de una negociación, una que pretende ganar por desgaste, manipulación o coerción. 2 días después de la desastrosa junta familiar, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran mis tías, mis primas, amigas de la familia que no había visto en años, todas recitando la misma cantinela: tu madre está desconsolada, piensa en los niños, es lo que Horacio hubiera querido. Era una campaña de presión orquestada, y yo era el único objetivo. Cansada de la guerra psicológica, decidí que necesitábamos un enfrentamiento final, un punto y aparte definitivo. Pero no en mi casa. No en mi santuario. Acepté reunirme con ellos, mi madre y mis suegros, en un lugar neutral. Un restaurante. Específicamente, un Sanborns, el epítome de la neutralidad familiar mexicana, un lugar tan público y lleno de gente que cualquier arrebato dramático sería contenido por la vergüenza social. O eso esperaba. Elegí una mesa en el centro del ruidoso comedor. Llegaron juntos, como siempre, un bloque monolítico de desaprobación. Pedimos café y pan dulce, una tregua incómoda antes de la batalla. Gracias por venir, comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Quería ser absolutamente clara para que no haya más malentendidos. Aprecio su preocupación. Pero mi decisión es final. No voy a criar a los gemelos. Griselda, mi suegra, comenzó a llorar suavemente en su pañuelo.
Ramiro le palmeó la mano, lanzándome una mirada de reproche. Era un teatro bien ensayado. No se trata de criar a los gemelos, Alondra, dijo mi madre, su voz cortante como el cristal. Se trata de criar a tus sobrinos. La sangre de tu esposo. No son mis sobrinos, mamá. Son los medios hermanos de mis hijas, un recordatorio constante de la traición de su padre. Y no voy a someterlas a eso. Ni a mí misma. Tomé un sorbo de mi café, el líquido amargo anclándome en el momento. Sin embargo, no soy un monstruo. Horacio y yo teníamos una cuenta de ahorros conjunta con casi 2 millones de pesos. Legalmente, ahora es mía. Pero estoy dispuesta a cederla por completo a quien sea que se convierta en su tutor legal. Es más de lo que Horacio les dejó a sus propias hijas en su testamento. Pensé que la oferta financiera los apaciguaría. Me equivoqué. Para mi madre, nunca se trató del dinero. Se trataba de control. Dinero, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que puedes lavar tu pecado con dinero? ¿Crees que puedes comprar tu salida de una obligación moral? Su voz se estaba elevando, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. No es un pecado, es una tragedia. Y no es mi obligación, respondí, manteniendo mi voz baja y firme. Es la de ustedes. Son sus nietos. Son tu castigo, gritó, y en ese momento, la delgada capa de civilidad se rompió. Es el castigo de Dios por ser una mala esposa. Una mujer trabajadora y fría que alejó a su marido. El mundo pareció ralentizarse. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y tóxicas. Vi el movimiento antes de procesarlo. Leonor se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la furia, y su mano se alzó, volando hacia mi cara. Instintivamente, me eché hacia atrás. La bofetada nunca llegó. Ramiro, mi suegro, con un pánico repentino en sus ojos, había logrado agarrar su muñeca en el último segundo. Leonor, por Dios, estamos en público, siseó. La gente nos miraba abiertamente ahora. El murmullo del restaurante se había convertido en un silencio expectante. Mi madre se quedó allí, con el brazo suspendido, jadeando, su pecho subiendo y bajando. Parecía una extraña y terrible estatua de la ira. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo. Saqué un billete de mi cartera y lo dejé sobre la mesa. Esto cubre mi café, dije, mi voz un témpano de hielo. No vuelvan a contactarme. Ninguno de ustedes. Salí del restaurante sin mirar atrás, sintiendo cientos de ojos en mi espalda. El aire fresco de la calle me golpeó, pero no pudo enfriar el fuego que ardía dentro de mí. La línea no solo había sido cruzada, había sido incinerada. Mi propia madre había intentado agredirme físicamente en un lugar público. Y en ese momento, supe que cualquier amor filial que quedara en mi corazón se había convertido en cenizas. Pensé que el desastre del restaurante sería el final. Pensé que, habiendo mostrado su peor cara, se retirarían, avergonzados o al menos disuadidos. Qué ingenua fui. Subestimé la capacidad de mi madre para la crueldad y su negativa a aceptar la derrota. Si no podía doblegarme a mí, simplemente cambiaría de táctica y apuntaría a un objetivo más vulnerable, mis hijas. La revelación llegó una noche, una semana después del incidente. Estaba ayudando a Sofía con su tarea de historia cuando Camila entró en la cocina, su rostro una máscara de ansiedad. Mamá, podemos hablar, dijo, mirando de reojo a su hermana. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Fuimos a mi estudio, el único lugar donde sentía que podíamos hablar con total privacidad. Camila cerró la puerta y se apoyó en ella, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Es la abuela, dijo en voz baja. Ha estado llamando. A mi celular y al de Sofía. Cuando tú no estás en casa. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Llamando para qué? Camila tragó saliva, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Nos dice que estamos siendo egoístas. Que por nuestra culpa, nuestros pobres hermanitos van a terminar en un orfanato.
Que si de verdad quisiéramos a nuestro papá, honraríamos su memoria cuidando de sus hijos. Cada palabra era una dosis de veneno cuidadosamente administrada. Estaba usando su amor por su padre en su contra, retorciéndolo hasta convertirlo en un arma de culpa. Hay más, continuó Camila, su voz apenas un susurro. Hoy me dijo que debería empezar a empacar algunas de mis cosas para mudarme a la habitación de Sofía. ¿Qué? ¿Por qué diablos harías eso? Porque los gemelos necesitarán su propia habitación cuando vengan a vivir aquí. Dijo que era inevitable, que tú terminarías entrando en razón, y que nosotras debíamos ser maduras y empezar a hacer los sacrificios necesarios. La furia que sentí fue tan intensa que me dejó sin palabras por un momento. Estaba pasando por encima de mí, plantando ideas tóxicas directamente en las mentes de mis hijas. Estaba rediseñando mi casa, mi familia, mi vida, a mis espaldas, usando a mis propias hijas como sus agentes de cambio. Y luego, la voz de Camila se quebró por completo. Habló del dinero. Dijo que la universidad es un lujo. Que con 4 hijos que mantener, probablemente tendríamos que olvidarnos de la universidad privada. Que deberíamos empezar a buscar trabajos de medio tiempo porque nuestro futuro ya no era la prioridad. Eso fue todo. La declaración de guerra final. No solo estaba atacando su bienestar emocional, sino que estaba amenazando activamente su futuro, el futuro por el que yo había trabajado incansablemente para asegurar. El fondo universitario de 2 millones de pesos era sagrado, un símbolo de mi promesa de darles las oportunidades que yo nunca tuve. Y mi madre lo estaba usando como una herramienta de chantaje. Me acerqué y abracé a Camila con fuerza. Escúchame con mucha atención, dije, mi voz vibrando con una intensidad controlada. Nada de lo que esa mujer dice es verdad. Esta es nuestra casa. Sus habitaciones son suyas. Su fondo universitario es suyo, y es intocable. Y esos bebés no van a venir a vivir aquí. Nunca. Me separé y la miré a los ojos. Le has dado a tu abuela demasiado poder. A partir de este momento, tienen prohibido contestar sus llamadas. Bloqueen su número. Si aparece en la puerta, no abran. Si las llama desde otro teléfono, cuelguen inmediatamente. ¿Entendido? Camila asintió, un destello de alivio cruzando su rostro. Voy a encargarme de esto, mi amor, le prometí. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Mientras ella salía de la habitación, me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad. Mi madre había cometido su error más grande. Había pensado que mis hijas eran mi punto débil. No se dio cuenta de que eran mi fuente de fuerza. Y al amenazarlas, no me había acorralado. Me había desatado. El sábado siguiente, decidí que necesitábamos un respiro, un intento de normalidad en medio del caos. Llevé a las niñas a nuestro mercado de fin de semana favorito en Coyoacán, un lugar vibrante lleno de colores, olores y el murmullo feliz de la gente. Era nuestro pequeño ritual, comprar frutas frescas, quesos de Oaxaca, y siempre, un capricho para cada una. Les di a las niñas algo de dinero y les dije que se adelantaran al puesto de dulces y chocolates artesanales mientras yo compraba las verduras. Nos vemos allí en 15 minutos, les dije, sonriendo. Quería darles un poco de espacio, un momento para ser adolescentes y no soldados en mi guerra personal. Estaba eligiendo aguacates, palpando cada uno en busca de la consistencia perfecta, cuando mi teléfono sonó. Era Camila, y su voz era un grito ahogado de pánico. Mamá, ven rápido. Son unas señoras, están gritándole a Sophie. Dejé caer los aguacates en la cesta y corrí. Corrí a través de la multitud, empujando a la gente sin disculparme, mi corazón martilleando contra mis costillas. Encontré a mis hijas acorraladas contra un puesto de alebrijes. 6 mujeres, todas de la edad de mi madre, formaban un semicírculo amenazante a su alrededor. Reconocí a una de ellas, doña Elodia, la principal secuaz de mi madre. Sofía estaba llorando abiertamente, mientras Camila la rodeaba con un brazo protector, su joven rostro desafiante y aterrorizado a la vez. Y tu deber como cristiana es perdonar y honrar a tus mayores, estaba diciendo doña Elodia, su dedo índice apuntando al pecho de mi hija de 14 años.
Tu abuela está sufriendo, y tú y tu hermana están siendo unas niñas crueles y malcriadas. Déjenla en paz, grité, mi voz rasgando el aire. Las mujeres se giraron, sorprendidas. Me abrí paso entre ellas y me paré frente a mis hijas, convirtiéndome en un escudo humano. ¿Quién se creen que son para hablarle así a mi hija? Doña Elodia no se inmutó. Su rostro se endureció con una justicia propia. Somos mujeres de fe, Alondra. Y nos preocupa el alma de tu familia. Tu pobre madre, Leonor, está desconsolada por tener una hija con un corazón de piedra. Nos contó cómo te niegas a cuidar de tus sobrinos huérfanos, cómo estás corrompiendo a estas niñas con tu egoísmo. Ahí estaba. La confirmación final. La prueba irrefutable. Mi madre no solo estaba manipulando a mis hijas en privado. Había lanzado una campaña de desprestigio pública. Había convertido su drama familiar en un asunto de la iglesia, pintándome como la villana y a sí misma como la víctima piadosa. Había armado a su ejército de monos voladores y los había enviado a atacar a mis hijas en un lugar público. Usted no sabe nada de mi familia, dije, mi voz peligrosamente baja. Y si alguna de ustedes vuelve a acercarse a mis hijas, se las verán con mi abogado y con la policía. ¿Quedó claro? El dueño del puesto, un hombre mayor con un gran bigote, finalmente intervino. Señoras, por favor. Aquí no queremos problemas. Váyanse. Las mujeres se retiraron, lanzando miradas venenosas, murmurando sobre la juventud perdida y la falta de respeto. Me llevé a mis hijas de allí, abrazándolas con fuerza mientras nos abríamos paso hacia la salida. El aire vibrante del mercado ahora se sentía sofocante. La normalidad había sido una ilusión. No había lugar seguro. Mi madre había llevado la batalla a las calles. Y yo iba a terminarla en su propio templo. Esa noche, después de que finalmente logré calmar a las niñas y meterlas en la cama, me encerré en mi estudio. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de furia y dolor. Me sentía impotente, asediada. Fue entonces cuando hice lo que debía haber hecho desde el principio. Llamé a mi hermano, Ciro. Ciro vivía en Guadalajara. Era diseñador gráfico y el único de mis hermanos que entendía la verdadera naturaleza de nuestra madre. Él había sido el primero en trazar una frontera, en mudarse lejos para escapar de su control asfixiante. Le conté todo, mi voz quebrándose mientras relataba el incidente del mercado. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo siento mucho, Alon, dijo finalmente, su voz llena de una empatía que me hizo llorar. Sé exactamente cómo te sientes. Ella hace eso. Te aísla, te hace creer que eres el problema, y luego usa a otros para que hagan su trabajo sucio. No sé qué hacer, Ciro. Siento que estoy perdiendo. No, no estás perdiendo. Estás en su territorio. Mamá siempre ha usado la iglesia como su arma y su escudo. Es su escenario, donde ella es la estrella, la mártir, la santa. La única forma de ganarle es quitarle el escenario. Desarmarla frente a su propia audiencia. ¿Cómo?, pregunté. Tienes que exponerla. Pero no con tus palabras. Con la verdad. Con pruebas. Tienes que mostrarle a toda esa gente quién es realmente su devoto, yerno y quién es la santa Leonor que lo apoyaba. La idea empezó a formarse en mi mente, vaga al principio, y luego con una claridad cristalina. Un plan. Un plan arquitectónico, preciso, devastador. El boletín de la iglesia, susurré. Exacto, dijo Ciro, captando mi idea al instante. Algo que todos tengan en sus manos. Algo que no puedan ignorar. Colgamos, y por primera vez en semanas, no me sentí como una víctima. Me sentí como una estratega. Fui a mi caja fuerte, donde guardaba todos los documentos del divorcio. Saqué la carpeta gruesa que mi abogado había preparado, copias de los mensajes de texto entre Horacio y su amante, fotos que un investigador privado había tomado, estados de cuenta. Fue entonces cuando lo vi. Estaba revisando los estados de cuenta bancarios de Horacio,
buscando pruebas de cuánto había gastado en su doble vida. Pero mi dedo se detuvo en una serie de depósitos recurrentes. No eran de su trabajo. Eran transferencias electrónicas, cada una por la misma cantidad, 30,000 pesos. Mensuales. Durante los últimos 2 años. Al principio no entendí. Luego, miré el nombre del remitente. Y el mundo se detuvo. Leonor Cervantes. Mi madre. No era solo una cómplice emocional. No era solo una instigadora. Era la patrocinadora. Había estado financiando activamente la infidelidad de mi esposo. Cada mes, 30,000 pesos para ayudarlo a mantener a su amante, a pagar el alquiler de su nidito de amor, a comprar regalos para la mujer que estaba destruyendo a su propia hija. El dolor que sentí fue tan agudo, tan físico, que me doblé sobre el escritorio, jadeando. Era una traición de una magnitud que mi mente apenas podía comprender. El plan que había estado formando ya no era un acto de defensa. Se había convertido en un acto de justicia. De venganza. Iba a quemar su mundo hasta los cimientos. Y usaría la verdad como mi gasolina. La decisión estaba tomada. La noche se convirtió en mi aliada, el silencio de la casa en mi sala de guerra. Extendí todos los documentos sobre la gran mesa de dibujo de mi estudio, la misma mesa donde había diseñado hogares para familias felices, ironía que no se me escapaba. Las pruebas de la traición de Horacio y la complicidad de mi madre yacían bajo la luz de mi lámpara de arquitecto, un collage grotesco de mi vida destrozada. Había fotos. Imágenes granuladas tomadas por el investigador privado. Horacio y su joven amante saliendo de un hotel boutique en la Condesa, riendo, con el brazo de él posesivamente alrededor de la cintura de ella. Otra foto, más íntima, los mostraba besándose en el balcón de un apartamento que, según los registros, él había alquilado para ella. Sus rostros eran inconfundibles. Había mensajes de texto. Cientos de ellos. Te extraño, mi amor, no puedo esperar a verte esta noche, lejos de la bruja, mi esposa no me entiende como tú. Y los peores, los que me hicieron sentir náuseas, Alondra está tan ocupada con sus estúpidos planos que ni siquiera se da cuenta de que le estoy robando el dinero para nuestra futura casa. Y luego, estaban las pruebas contra mi madre y mis suegros. Un hilo de mensajes de WhatsApp entre Leonor y Horacio. Leonor, ¿cómo está la pequeña? ¿Necesitan algo? Horacio, estamos bien, suegra. Gracias por el depósito. Nos ayuda mucho. Leonor, todo por mi nieto. Un hombre necesita un heredero. Lástima que mi hija nunca lo entendió. Y los mensajes de mis suegros, Ramiro y Griselda, a su hijo, estamos muy orgullosos de ti, hijo. Finalmente estás formando una familia de verdad. No te preocupes por Alondra, ella siempre ha sido difícil. La pieza final, la joya de la corona de mi colección de horrores, era el estado de cuenta bancario de mi madre, con las transferencias mensuales de 30,000 pesos a Horacio claramente marcadas. La prueba irrefutable de su patrocinio. Con una precisión quirúrgica, escaneé cada documento, cada foto, cada mensaje. Usé mis habilidades de diseño para maquetar todo en un formato de 8 páginas, tamaño carta, diseñado para parecerse exactamente al boletín dominical de la iglesia de mi madre, La Luz del Camino. En la portada, coloqué una hermosa foto de archivo de una cruz dorada sobre un fondo celestial. El título, Cantos de reflexión para el servicio dominical. Parecía inocente, piadoso. Pero al abrirlo, la primera página era una foto a todo color de Horacio y su amante besándose, con un pie de foto simple y devastador, Horacio Villa y su gran amor, una historia bendecida. Las páginas siguientes eran un montaje cuidadosamente organizado de los mensajes de texto, las conversaciones de WhatsApp y, en la página central, una copia ampliada y resaltada del estado de cuenta de Leonor. Cada página era un clavo en el ataúd de su reputación. A las 3 de la mañana, con el diseño finalizado, conduje hasta una imprenta de 24 horas en el centro de la ciudad. El lugar olía a tinta y a café quemado. El empleado nocturno, un joven con ojeras, ni siquiera parpadeó ante mi pedido. Necesito 200 copias de esto, dije, entregándole la memoria USB.
En papel couché de alto gramaje, a todo color. El mejor que tenga. Mientras las máquinas zumbaban y escupían las páginas de mi venganza, me senté en una silla de plástico, sintiendo un extraño vacío. No había euforia. No había alegría. Solo la fría y dura resolución de una arquitecta a punto de demoler una estructura podrida hasta los cimientos. Sostuve una de las copias recién impresas en mis manos. Se sentía pesada, sustancial. Era el peso de la verdad. Y estaba a punto de dejarla caer sobre el mundo de mi madre con toda su fuerza. El domingo por la mañana llegó con una luz pálida y gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Mis hijas todavía dormían. Me moví por la casa en silencio, como un fantasma en mi propia vida. En la mesa del comedor había una caja de cartón llena con 200 ejemplares de los Salmos de la Verdad. Mi plan original había sido ir yo misma, pero Ciro me lo había prohibido. De ninguna manera, Alon, me había dicho por teléfono la noche anterior. No puedes estar allí. Necesitas una coartada perfecta. Esto tiene que ser anónimo, como una intervención divina y terrible. Tenía razón. Mi presencia solo les daría un objetivo al que atacar. La fuerza del plan residía en su misterio, en que la verdad pareciera simplemente aparecer. Fue entonces cuando pensé en Leo. Leo era el hijo de mi vecina, un chico de 17 años, inteligente y discreto, que siempre estaba buscando formas de ganar dinero para comprar piezas para su computadora. A menudo paseaba a mi perro o me ayudaba con la jardinería. Confiaba en él. Lo llamé a su celular. Leo, soy Alondra. Necesito un favor enorme. Y te pagaré muy bien. 10 minutos después, estaba en mi cocina, con los ojos todavía hinchados de sueño. Le expliqué la situación de la manera más simple posible, sin entrar en los detalles más sórdidos. Necesito que lleves esta caja a la iglesia de Santa Mónica, en la calle principal, le dije, señalando la caja. El servicio empieza a las 10. Quiero que llegues a las 9:30, cuando la gente está empezando a llegar. En la entrada, hay una mesa donde dejan los boletines y los libros de cantos. Solo tienes que dejar esta pila de folletos encima de la mesa, como si pertenecieran allí. Y luego te vas. Sin hablar con nadie. Sin que nadie te vea la cara si es posible. Le ofrecí 2,000 pesos. Sus ojos se abrieron como platos. Por supuesto, señora Alondra. Considérese hecho. Le di la caja y el dinero. Usa una sudadera con capucha, Leo. Y por favor, ten mucho cuidado. Él asintió, su rostro repentinamente serio, comprendiendo la gravedad de la tarea. Lo vi salir por la puerta trasera, la caja de cartón en sus brazos. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo su figura desaparecía por la calle. Había puesto mi venganza en manos de un adolescente. La suerte estaba echada. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Intenté leer, pero las palabras bailaban en la página. Intenté dibujar, pero mis manos temblaban. Mis hijas se despertaron y preparamos el desayuno juntas, una parodia de normalidad. Les dije que tenía migraña y que me quedaría en mi habitación. A las 10 en punto, la hora en que el servicio comenzaba, me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano. Imaginé la escena. La gente entrando, saludándose. Tomando uno de mis folletos junto con el boletín oficial. Encontrando sus asientos en las bancas de madera oscura. El órgano comenzando a tocar el himno de entrada. Imaginé a mi madre, Leonor, sentada en su lugar de siempre, en la primera fila. Orgullosa, piadosa, el pilar de su comunidad. Imaginé el momento. El momento en que el primer feligrés, quizás aburrido con el sermón inicial, abriría el canto de reflexión. El ceño fruncido de confusión. El jadeo ahogado. El codazo a la persona de al lado. Y luego, como un virus, se extendería. Un murmullo. Un susurro. Una ola de conmoción silenciosa recorriendo la iglesia, de banca en banca, hasta llegar a la primera fila. Mi teléfono vibró en mi mano, sacándome de mi trance. Era un número desconocido.
Dudé un segundo y luego contesté. Hola. ¿Alondra? Soy yo, tu tía Carmen. Era la hermana menor de mi madre. La única en la familia que siempre me había defendido. Su voz era un susurro frenético, ahogado. Podía oír un caos de fondo, gritos, gente hablando a la vez, el sonido de un órgano que se detenía abruptamente. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Alondra, ¿qué has hecho?, exclamó, su voz una mezcla de horror y una admiración reticente. Dios mío, ¿qué has hecho? La demolición había comenzado. Tía, cálmate. Dime qué está pasando, dije, aunque mi corazón latía con la fuerza de un martillo neumático. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Quería escucharlo. Necesitaba escucharlo. Es un infierno aquí, Alondra. Un infierno en la casa de Dios, su voz era aguda, casi histérica. De fondo, oí la voz del pastor, amplificada por el micrófono, suplicando, hermanos, por favor, orden. Recuerden dónde están. Mi tía Carmen continuó, su narración entrecortada y febril. Empezó como un murmullo. Estábamos cantando el primer himno, y vi a don Fernando, el de la panadería, abrir uno de los folletos nuevos. Se quedó pálido, Alondra. Pálido como un muerto. Le dio un codazo a su esposa, y ella soltó un grito ahogado que todos oímos. Podía visualizarlo perfectamente. La pequeña chispa que encendía la pradera seca. Entonces, todos empezaron a abrir los suyos. Fue como una ola. El canto se detuvo. La gente se miraba, con los ojos desorbitados, señalando las páginas. Podía oír los susurros, ese es Horacio, Dios mío, mira los mensajes, no puedo creerlo. Leonor. El nombre de tu madre estaba en boca de todos, Alondra. Como una maldición. Me senté en el suelo de mi habitación, apoyando la espalda en la cama. Cerré los ojos, convirtiendo la voz de mi tía en un proyector de cine en mi mente. Tu madre no se dio cuenta al principio, continuó Carmen. Estaba en la primera fila, cantando a pleno pulmón, con los ojos cerrados, toda devoción. Pero el silencio se hizo tan denso que tuvo que darse cuenta. Abrió los ojos. Miró a su alrededor, confundida porque nadie más cantaba. La señora de la banca de atrás, doña Elodia, su mejor amiga, se inclinó y le susurró algo al oído, mostrándole el folleto. Vi la cara de tu madre, Alondra. La vi desmoronarse. ¿Qué hizo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se quedó congelada. Miró el folleto, luego levantó la vista y su mirada recorrió la iglesia, viendo las caras de todos, las caras de sus amigos, de sus vecinos, todas mirándola. No con simpatía, Alondra. Con desprecio. Con asco. Entonces, Ramiro y Griselda, que estaban sentados a su lado, también lo vieron. Griselda empezó a sollozar, y Ramiro intentó quitarle el folleto a la gente de alrededor, gritando, son mentiras. Son calumnias. El caos que mi tía describía era total. La gente se había levantado de sus asientos. Algunos discutían acaloradamente. Otros simplemente miraban, mudos, el drama que se desarrollaba. El pastor había bajado del púlpito, tratando de llegar a la primera fila. Y entonces, sucedió lo peor, dijo mi tía, su voz bajando a un susurro conspirador. Don Genaro, el tesorero de la iglesia, un hombre muy respetado, se puso de pie. Es viudo, y todos saben que Leonor ha estado interesada en él. Se puso de pie, con el folleto en la mano, y dijo, con una voz que todos pudieron oír, Leonor, yo le di mis condolencias por su yerno. Le ofrecí mi apoyo. ¿Y todo este tiempo, usted sabía esto? ¿Usted lo financió? Su voz estaba llena de un desprecio tan frío. Fue brutal. La humillación pública. El pilar de la comunidad derribado frente a todos. Era exactamente lo que había planeado, pero escuchar la descripción cruda y en tiempo real era abrumador. ¿Y mamá? ¿Qué hizo mamá?, pregunté. Se levantó. No dijo una palabra. Tenía la cara completamente blanca, sin expresión. Como una máscara.
Y simplemente, se derrumbó. Se desmayó. Cayó al suelo. Ramiro y el pastor corrieron a ayudarla. Tuvieron que sacarla en brazos de la iglesia, Alondra. La sacaron como a una herida de guerra, mientras todos miraban en silencio. Fue la escena más terrible y fascinante que he visto en mi vida. Hubo una pausa. Podía oír a mi tía respirar profundamente. Alondra, dijo finalmente, su tono cambiando de la excitación del chisme al de una advertencia seria. Lo que hiciste, fue magistral. Fue una obra de arte de la venganza. Pero también fue cruel. Le declaraste la guerra a tu propia madre en su lugar más sagrado. No sé cómo se recuperará de esto. Y no sé qué hará cuando sepa que fuiste tú. Ella ya lo sabe, tía, respondí con calma. En el fondo de su alma, ella sabe que solo había una persona con todas las piezas para construir esta bomba. Y sabe que fue ella quien me dio la razón para detonarla. Colgué el teléfono. El silencio en mi habitación regresó, pero esta vez, no era un silencio de miedo o incertidumbre. Era el silencio que sigue a una explosión. El silencio de las cenizas asentándose. El silencio de un paisaje que ha cambiado para siempre. Había demolido el santuario de mi madre. Ahora tenía que ver que se construiría sobre las ruinas. En los días que siguieron a lo que la comunidad de la iglesia bautizó como el Domingo del Juicio, un silencio ensordecedor rodeó la casa de mi madre. Las llamadas telefónicas cesaron. Las visitas de sus amigas se detuvieron. El flujo constante de chismes y vida social que había sido el oxígeno de Leonor se cortó de golpe. Se había convertido en una paria en su propio reino. Mi tía Carmen me mantenía informada. Me contó que el consejo de la iglesia había tenido una reunión de emergencia. No la excomulgaron, eso habría sido demasiado escandaloso. En cambio, optaron por una muerte social más sutil. El pastor la visitó personalmente y, con un lenguaje lleno de eufemismos piadosos, le sugirió que se tomara un periodo de reflexión espiritual en casa. Le retiraron sus responsabilidades en el comité de caridad y en la organización de la kermés anual. En resumen, la pusieron en la banca. Indefinidamente. Doña Elodia, su antigua mejor amiga y lugarteniente, fue una de las primeras en abandonarla. Según mi tía, Elodia le dijo a quien quisiera escuchar, una cosa es apoyar a una amiga en su dolor, y otra muy distinta es ser cómplice de un engaño tan sucio. Y contra su propia hija. No tiene nombre. La lealtad de su ejército se había evaporado, y sus soldados ahora se unían al bando contrario. Mis suegros, Ramiro y Griselda, también sufrieron las consecuencias. Aunque la ira principal no se dirigía a ellos, fueron vistos como cómplices débiles y codiciosos. La comunidad de la residencia asistida donde vivían, muchos de los cuales también asistían a la misma iglesia, comenzó a tratarlos con una fría cortesía. Las invitaciones a jugar a las cartas se agotaron. Las conversaciones en las áreas comunes se detenían bruscamente cuando ellos se acercaban. Estaban socialmente aislados. Pero el golpe más duro para mi madre no fue la iglesia ni los amigos. Fue la familia. Mis otros hermanos, que vivían en otros estados y que durante años habían mantenido una distancia prudente de la toxicidad de mi madre, se enteraron del escándalo. Ciro, por supuesto, ya lo sabía todo. Pero mis otras hermanas y hermanos la llamaron. Y por primera vez, no la llamaron para pedirle un consejo o para contarle sobre sus hijos. La llamaron para pedirle cuentas. «¿Cómo pudiste, mamá?», le dijo mi hermana mayor, una abogada que vive en Monterrey. «¿Cómo pudiste financiar la infidelidad que estaba destruyendo a tu propia hija?». La dinámica de poder de nuestra familia, con Leonor en el centro como la matriarca intocable, se había hecho añicos. Ella, que siempre había sido la que juzgaba, la que dictaba, la que repartía culpas y favores, ahora estaba en el banquillo de los acusados. Y el jurado eran sus propios hijos. Yo no la llamé. No había nada que decir. Mi acción había hablado más fuerte que cualquier palabra. Había expuesto la verdad, y la verdad estaba haciendo su trabajo. No sentía alegría por su sufrimiento. Sentía una especie de paz sombría. La paz de una justicia largamente esperada.
El poder que ella había ejercido sobre mí y sobre toda la familia durante décadas se había roto. No porque yo fuera más fuerte, sino porque su poder siempre había estado construido sobre una mentira, la mentira de su superioridad moral. Y yo, su hija, la arquitecta, simplemente había quitado la piedra angular y había visto cómo todo el edificio se derrumbaba por su propio peso. Una semana después del domingo del juicio, sucedió lo que sabía que era inevitable. Eran las 9 de la noche. Las niñas ya estaban en sus habitaciones. Yo estaba en mi estudio, intentando trabajar, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces, el timbre de la puerta sonó. No era un timbre normal. Era insistente, furioso. Miré el monitor de mi sistema de seguridad. Y allí estaba ella. Mi madre. Sola. Su rostro en la pantalla de alta definición era el de una extraña. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba desordenado. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas o la lluvia, no podía decirlo. Parecía más vieja, más pequeña, rota. No me moví. Simplemente la observé. Presionó el timbre de nuevo, una y otra vez, el sonido estridente llenando la casa silenciosa. Luego, empezó a golpear la puerta con los puños. Alondra. Sé que estás ahí. Abre la puerta, su voz era un grito ronco, desgarrado. Tenemos que hablar. Me debes una explicación. ¿Yo le debía una explicación? La audacia era tan característica de ella que casi me hizo sonreír. Me acerqué al intercomunicador. Presioné el botón para hablar. Mi voz, proyectada por el pequeño altavoz junto a la puerta, sonó tranquila y clara. No hay nada de qué hablar, mamá. Se sobresaltó al oír mi voz, mirando directamente a la lente de la cámara. Alondra. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A tu propia madre. Me humillaste. Me destruiste. Tú te destruiste a ti misma, respondí, mi voz sin una pizca de emoción. Tú tomaste las decisiones. Tú escribiste los cheques. Yo solo publiqué los resultados. Era para proteger a la familia. Para asegurar que Horacio tuviera un heredero, gritó, su lógica retorcida saliendo a la luz. No. Era para controlarme. Siempre ha sido para controlarme. Mi matrimonio, mis hijos, mi carrera. Nunca pudiste soportar que yo construyera una vida que no encajaba en tus planos. Así que intentaste demolerla. Lástima que mis cimientos eran más fuertes de lo que pensabas. Comenzó a sollozar, un sonido feo y desesperado. Por favor, hija, déjame entrar. Hablemos. Soy tu madre. Esa palabra. Madre. Había perdido todo su significado. Una madre no financia la traición. Una madre no arma a sus amigas contra sus nietas. Una madre no intenta agredir a su hija en público. El poder que tenía sobre mí ha terminado, Leonor, dije, usando su nombre de pila por primera vez. El efecto fue instantáneo. Dejó de llorar, su rostro se quedó en shock. No eres bienvenida en esta casa. Nunca más. Apagué el intercomunicador. Me quedé allí, mirando su imagen congelada en el monitor. Siguió golpeando la puerta durante unos minutos más, sus gritos convirtiéndose en súplicas ahogadas. Luego, finalmente, se rindió. Vi cómo se daba la vuelta, una figura encorvada y derrotada, y se alejaba en la oscuridad. No sentí triunfo. No sentí pena. Sentí, nada. Un vacío. El espacio que queda cuando algo que ha estado ahí toda tu vida, algo tóxico y pesado, es finalmente extirpado. Me di la vuelta y volví a mi estudio. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía verdaderamente mía. El aire era más ligero. Podía respirar. La vida después de la explosión comenzó a asentarse en una nueva y extraña normalidad. El silencio de mi madre era total. Mis suegros se habían desvanecido, presumiblemente lamiendo sus heridas en su aislamiento autoimpuesto. Mis hijas y yo empezamos a reconstruir nuestra pequeña unidad familiar. Íbamos a terapia juntas. Empezamos a reír de nuevo.
Unas semanas después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de un primo segundo de Horacio, un hombre llamado Diego. Apenas lo conocía, lo había visto en un par de bodas familiares a lo largo de los años. Él y su esposa, Laura, vivían en Querétaro. En el correo, Diego me explicaba que, tras enterarse de la situación de los gemelos a través del chismorreo familiar, ellos habían decidido intervenir. Habían pasado por el largo y complicado proceso con el DIF y, finalmente, se les había concedido la custodia. Sabemos que ha sido un infierno para ti, Alondra, escribió. Laura y yo no podíamos tener hijos propios. Vemos a estos niños como un regalo. Queríamos que supieras que están a salvo, que están con familia y que serán amados. Sentí una oleada de alivio tan profunda que me hizo sentarme. Los bebés estaban a salvo. Estaban con buenas personas. La última pieza del desastre de Horacio había encontrado su lugar, un lugar lejos de mí, pero un buen lugar. Diego y Laura sugirieron que nos reuniéramos. Querían que mis hijas tuvieran la oportunidad de conocer a sus medios hermanos, si alguna vez lo deseaban, sin ninguna presión. Acepté. Nos encontramos a medio camino, en un restaurante en San Juan del Río. Diego y Laura eran cálidos, amables y sencillos. Los gemelos, Mateo y Lucas, eran bebés hermosos y sanos. Verlos en los brazos de una pareja que los adoraba visiblemente fue sanador. Mis hijas los miraron con una curiosidad distante, pero sin la hostilidad que yo había temido. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia el porqué de todo. ¿Por qué los otros abuelos no pudieron hacerse cargo?, preguntó Camila, siempre directa. Laura y Diego intercambiaron una mirada incómoda. Bueno, comenzó Diego, tus abuelos paternos, Ramiro y Griselda, fueron descartados por su edad y su situación de vivienda. Pero con los padres de, la madre de los niños, fue más complicado. ¿Complicado cómo?, presioné suavemente. Laura suspiró. El DIF hizo una investigación de antecedentes completa, como es el procedimiento. Y descubrieron algo. El abuelo materno, el padre de la mujer con la que Horacio tuvo la aventura, tiene antecedentes penales. Me quedé helada. ¿Qué tipo de antecedentes? Diego bajó la voz. Fue hace muchos años. Fue condenado por abuso infantil. La cucharada de sopa se detuvo a medio camino de mi boca. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Abuso infantil. Por eso su hija, la hermana de la amante, se negó a hacerse cargo, continuó Laura. No quería que los niños crecieran cerca de su propio padre. Por eso los abuelos maternos no eran una opción viable. La abuela habría tenido que divorciarse para obtener la custodia, y no estaba dispuesta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. De repente, mi batalla con mi madre, mi venganza, todo adquirió una nueva perspectiva. Mi negativa a criar a esos niños, un acto que mi madre había calificado de egoísta y cruel, había sido, sin que yo lo supiera, un acto de protección. Si yo hubiera cedido, si me hubiera convertido en la mártir que mi madre quería, los servicios sociales podrían no haber investigado tan a fondo a los otros familiares. Esos bebés podrían haber terminado en un hogar con un depredador. Mi decisión, nacida de la autoprotección y el amor por mis propias hijas, había tenido un efecto dominó que ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado. Había salvado a esos niños de un destino potencialmente horrible. Miré a los dos bebés, gorjeando en sus sillas altas, y sentí algo por primera vez, no resentimiento, no ira, sino una extraña y profunda conexión. Éramos todos, a nuestra manera, supervivientes del legado tóxico de Horacio. 6 meses pueden parecer un parpadeo o una eternidad. Para nosotros, fueron ambas cosas. En ese tiempo, vendimos la casa. La casa que había sido mi santuario y mi prisión. A pesar de ser mi obra maestra arquitectónica, estaba impregnada de demasiados fantasmas. Necesitábamos un lienzo en blanco. Compramos una casa más pequeña y moderna en las afueras de la ciudad, más cerca de las montañas. Tenía un gran jardín y un estudio para mí con una vista espectacular. Era un nuevo comienzo, ladrillo por ladrillo. Una noche de sábado, poco después de mudarnos, declaré que era noche de ceremonia.
Mis hijas y Ciro, que había venido de visita para ayudarnos a instalarnos, me miraron con curiosidad. Los llevé al jardín trasero, donde había preparado una pequeña fogata en un brasero de metal. Luego, subí a mi nuevo armario y saqué una gran caja de cartón que había mantenido sellada durante la mudanza. La llevé abajo y la abrí. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba mi vestido de novia. Un diseño de encaje y seda que, 24 años atrás, había simbolizado todos mis sueños. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Sin decir una palabra, tomé el vestido y, con un movimiento fluido, lo arrojé a la fogata. Las llamas vacilaron por un segundo y luego prendieron, devorando la seda con un silbido hambriento. El encaje se ennegreció, se encogió y se convirtió en cenizas que flotaron hacia el cielo estrellado. Nos quedamos en silencio, viendo arder el símbolo de un pasado que ya no existía. No fue un acto de ira. Fue un acto de liberación. Bueno, dijo Ciro, rompiendo el silencio con una sonrisa. Eso es un poco dramático, incluso para ti, hermanita. Saqué una bolsa de malvaviscos y unos palos de madera. Ahora, la segunda parte de la ceremonia. Nos sentamos alrededor del fuego, asando malvaviscos sobre las brasas de mi matrimonio fallido, y por primera vez en mucho tiempo, nos reímos. Reímos hasta que nos dolió el estómago. El sonido de nuestras risas llenó el aire fresco de la noche, un sonido de reconstrucción, de esperanza. Estábamos quemando el pasado para dar calor a nuestro futuro. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo los contornos de mi vida con la claridad de un plano arquitectónico bien dibujado. Perdí un esposo, pero me liberé de un mentiroso. Perdí una madre, pero me liberé de una tirana. Perdí una casa, pero gané un hogar. A veces, por la noche, me siento en mi nuevo estudio y miro las montañas. Pienso en mi madre, Leonor. No sé mucho de ella. Mi tía me dice que vive sola, que rara vez sale. Que la iglesia ya no es su refugio. No siento odio por ella. Siento una especie de tristeza distante, la tristeza que se siente por un edificio hermoso que se ha derrumbado por tener cimientos podridos. Mis hijas están floreciendo. Camila está mirando universidades en el extranjero, soñando con ser bióloga marina. Sofía ha descubierto una pasión por la guitarra y llena la casa con sus acordes torpes pero entusiastas. Están sanando. Estamos sanando. Sé que lo que hice fue brutal. Usé la verdad como un arma y no mostré piedad. Destruí el mundo de mi madre de la misma manera que ella intentó destruir el mío. Y aunque una parte de mí sabe que fue un acto de autodefensa, una medida necesaria para proteger a mis hijas, hay noches en que la duda se arrastra. Miro mi reflejo en la ventana oscura y me pregunto, al proteger a mis hijas con la ferocidad de una leona, al exponer a mi propia madre y destruir su mundo, ¿me convertí en el monstruo que ella siempre dijo que era? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?